Señor, tú eres digno de ser exaltado. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Y nosotros hemos creído en tu soberanía. Hemos creído que todos los tiempos están en tus manos. Señor, nuestra confianza en todas las circunstancias está en ti, que eres el Señor de la historia. Creemos que tu soberanía es tal que no cae un pájaro a tierra si no fuera tu voluntad, si no fuera tu propósito. Nosotros no entendemos todas las cosas. Muchas veces no tenemos idea de por qué pasan las cosas como pasan, pero nosotros hemos creído en ti y estamos confiando en ti. Y en el marco y en el contexto donde tú nos has llamado a dar testimonio de ti, nosotros queremos hacerlo, queremos vivirlo bajo tu guianza, bajo tu cuidado, bajo tu propósito. Y venimos ante ti reconociendo nuestra vulnerabilidad, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, reconociéndonos débiles y necesitados de ti. Te pedimos que nos perdones, te pedimos a ti que nos ayudes, que tú nos sanes, que tú sanes esta tierra, que tú traigas tu justicia perfecta ante los males que nosotros vivimos. Te adoramos a ti, Señor, que eres el Dios de la vida. Esto es lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 73. Quiero invitarle a que tenga esta actitud de oración mientras le cito lo que dice aquí la Biblia. Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno para con su pueblo, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi estuvieron a punto de tropezar mis pasos, casi resbalaron mis pies, porque vi con indignación la maldad de los arrogantes, la prosperidad de los impíos. Parece que no tienen dolores en su muerte. Y su cuerpo es robusto. Parecen no sufrir penalidades como los mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por eso el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus anteojos, se burlan y con maldad hablan de oprimir, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son impíos y siempre desahogados han aumentado su riqueza. Parece que en vano he guardado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, hablaré como ellos, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba esto, fue difícil de entender para mí, pero entré en el santuario de Dios y comprendí el final de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción,
como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, están asustados, como un sueño del que despierta. Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, es que entonces era yo tan torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estuve contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Repita conmigo. Cuando en mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como bestia delante de ti. Pero yo siempre estoy contigo. Estaba contigo. Me has guiado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos, los que se alejan de ti, perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Diga, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén. Amén. Tomen asiento y dejen la Biblia abierta, por favor. Bueno, un saludo a todos los que están conectados en España, en Orlando, en Chile, en Perú, en Colombia. Los que están aquí en Los Teques y no vinieron a la iglesia, vamos a tener que ver cómo hacemos. Dios los bendiga. Arrepiéntanse. Dejen su Biblia abierta, por favor, en el Salmo 73. Y los que no estuvieron en la conexión de ayer, véanla en YouTube, en el canal Missio Dei. Missio con 2 S. Y los que estuvieron en la segunda celebración, cuando salgan de la segunda celebración, pueden ver entonces la transmisión en Instagram y en Facebook de la reflexión en la primera celebración. Y los que están en esta celebración pueden ver la anterior en las redes sociales. Igualmente los de los otros, viceversa, porque esta reflexión es diferente a la anterior. El Salmo 73 es el Salmo de Asaf. Asaf es una persona que está indignada. Como muchos se encuentran indignados en estos días, y nosotros podemos decidir si queremos vivir permanentemente bajo indignación o queremos vivir bajo la fe y bajo la confianza. Déjenme decirles que la indignación es un sentimiento natural para los seres humanos que tienen sangre en las venas, lo cual somos todos. Jesús también experimentó la indignación. Lo que uno no puede hacer es vivir desde una permanente indignación. Cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, no los echó bajo una emocionalidad serena. Jesús nos sacó el látigo y apareció como nos lo vende el cine, como un ser afeminado, hablando despacio. Y entonces exhibía aquel látigo y les decía a los mercaderes: salgan, hombres malvados, váyanse de aquí. O sea, yo no me puedo imaginar a Jesús hablando en esa tonalidad de manera permanente. Yo creo que Jesús estaba indignado. Y cuando la gente está indignada, de alguna manera, su cuerpo, su volumen de voz, sus acciones, las palpitaciones de su corazón tienen congruencia con la emoción que están experimentando.
Y eso no es un alejamiento de la palabra de Dios. Todo lo contrario. La Biblia habla de los que tienen hambre y sed de justicia. No se puede usar la religión como si fuera una suerte de antídoto para meter a las personas en un solo estado emocional y en una interpretación de la vida que no les permita sentir cómo hierve la sangre en un momento determinado, porque la sangre le hierve a la gente y también experimentamos la serenidad y nosotros fuimos dotados con una diversidad emocional que resultan en el despliegue natural del ser humano que cada uno de nosotros somos. Someter la disposición emocional que tenemos a Cristo, yo creo que sería la base de una congruencia que nosotros somos llamados a experimentar. Usar la religión para generar tranquilidades donde a veces no las deben haber, sino que más bien debe haber indignación, yo creo que es una mala idea. Por otra parte, reconocer la paz en Cristo es una necesidad que todos nosotros tenemos. La paz no está divorciada de la justicia. Muchas veces la paz es un resultado de la justicia. Por eso es que en esta vida nosotros no vamos a tener una paz absolutamente perfecta. ¿Por qué? Porque el mundo en el que nosotros vivimos es así, es injusto. Cuando nosotros hacemos una mirada, un escaneo a todo lo que vemos alrededor, vemos unas Olimpiadas que abren de una manera ridícula y ridiculizando la fe cristiana. Vemos unos tipos que dicen que son mujeres y le caen a piña entonces a otras mujeres en una competencia de boxeo, y una mujer callada por el sistema que tiene que quitar de las redes sociales una imagen que expresa la realidad de lo que va a enfrentar, es decir, una mujer con un cuerpo de mujer que tiene que enfrentar a una bestia que dice que es mujer y que otras bestias acompañan esa pretensión. Nunca había sentido tanto respeto por Mike Tyson cuando dijo, mira, me voy a autopercibir mujer a ver si el tipo ese quiere pelear conmigo. Mi respeto por el señor Mike Tyson, Dios lo bendiga. Estas cosas no se deben decir en la iglesia. Bueno, eso es parte de los temas de injusticia. Un divorcio del derecho. Lo que nosotros vemos en Venezuela, que uno tiene que decir las cosas con precaución, porque tienes todo un régimen legal como para que tú no puedas expresar lo que realmente piensas. Bueno, lo que yo pienso es absolutamente claro y creo que uno se empieza a morir en el mismo momento en que empieza a matar las propias capacidades físicas e intelectuales, y parte de las capacidades físicas e intelectuales implican decir lo que uno piensa y decirlo en cualquier parte. Y como les decía la semana pasada, hermanos, salga cara o salga cruz o lo que sea que tenga la moneda que uno lance al aire, cara o sello, no importa, somos de Cristo y seguimos confiando en Cristo. Si a nosotros nos toca vivir nuestra fe en un régimen de realidades conforme a nuestra preferencia, o no es así, de cualquiera de las formas nosotros estamos obligados a comprender el contexto y a desplegar nuestra fe en ese contexto. Somos llamados a no amilanarnos porque las circunstancias sean adversas o porque sean favorables. Que cada uno lleve su cruz y le siga. Lo que quiso decir el Señor con eso es que la cruz viene a representar la realidad de nuestra vida tal como es. Si la realidad de mi vida tal como es implica lidiar con una enfermedad, por ejemplo, entonces yo soy invitado a vivir mi fe cristiana aún en esa realidad. No quiere decir que nosotros nos conformamos con esa realidad. No, nosotros tenemos que hacer lo que corresponde para superar esas realidades, y hay realidades que probablemente con mucho coraje, con mucho esfuerzo, se pueden superar y otras veces no. Entonces, ¿qué hace una persona cuando las circunstancias lo desafían?
Bueno, yo me rindo porque no tengo de otra, porque yo no tengo la capacidad de hacer otra cosa. Nosotros vamos a hacer lo que está en nuestra naturaleza hacer. Si tú fueras un burro, la expresión natural de tu naturaleza es rebuznar. ¿Me explico? Tú quieres ladrar o tú quieres hablar, pero no puedes hablar, no puedes ladrar. Tú vas a rebuznar. ¿Por qué? Porque eres burro y no estoy hablando de ningún personaje. Estoy hablando de los burros porque yo quiero respetar a esta especie. Entonces, uno va a hacer aquello para lo cual está diseñado. Mi aparato fonador me va a permitir hablar, mientras pueda hablar porque es la naturaleza que uno tiene. Hay una conexión de la información con tus neuronas, con tu emocionalidad, con tu intelectualidad, con la cultura donde vives, con la realidad donde estás, y eso va a encontrar una expresión en el habla, en el decir. Si una persona me dice que no puedo hablar, entonces ya ha matado una parte de mi persona. Está matando entonces el despliegue natural de mis capacidades como ser humano. Me está reduciendo en este caso. Nosotros no podemos vivir como muertos. Nosotros no tenemos una opción diferente a desplegar lo que somos. Y parte de lo que somos es lo que creemos. Lo que creemos no es secreto. Lo que uno cree es parte de lo que comunica. Muchas veces nosotros tenemos un desencuentro entre nuestro comportamiento y nuestra creencia. Eso ocurre cuando usted y yo pecamos, cuando nosotros faltamos, en este caso, a Dios, que nos ha entregado una naturaleza que combate con otra naturaleza, y en ese conflicto terminamos de alguna manera errando o acertando. En este desencuentro que muchas veces nosotros tenemos entre el miedo y no tienen otra opción que usar del coraje, porque dice la Biblia, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si yo estuviera en un país donde el fanatismo religioso persigue a la fe que yo profeso, pues yo tendría que asumir probablemente las precauciones naturales de decir o no decir lo que piensa, o ver cómo decirlo, o ver cómo hablarlo, o ver cómo comunicar mi fe. Ahora, el problema para un cristiano es que tiene que buscar las formas de decir lo que piensa, porque nuestra religión es una religión que se comunica, es una religión que habla. Es decir, y particularmente los evangélicos, somos personas que para ser evangélicos pues tienes que evangelizar, porque es como muy raro. Imagínense ustedes un médico que hizo la carrera universitaria, hizo juramento hipocrático y todo lo demás, y entonces luego tiene que renunciar a curar a los enfermos. Sería raro. Es decir, él está atentando contra su vocación, pero además de eso, este médico encontró en sus estudios y en su vocación una manera de expresar en el mayor de los ideales su sentido de la misericordia. ¿Cómo yo puedo aportar algo al mundo? ¿Cómo yo puedo aportar algo a mi entorno? ¿Cómo yo puedo desplegar lo mejor de mi persona si no es curando a la gente? Si tú eres un médico, no tienes otra opción. Así alguien te diga que en un momento determinado llegó un enfermo, llegó un herido a tu lugar y te prohíben entonces curarlo por las circunstancias en que esa persona haya recibido las heridas. Te están diciendo que te niegues a la persona que tú eres. Si tú eres un abogado, si tú eres un defensor de derechos humanos, si tú eres una persona que se supone que ha elegido una vocación en la vida y alguien te dice que tú no puedes hacer lo que tienes que hacer, tienes un problema tremendo. Si tú cedes a esas circunstancias. ¿Dónde son necesarios los defensores en derechos humanos? Bueno, hubiera dicho en tiempos pasados que no serían necesarios en Disneylandia. Pero si te pusieron
en un país como este, en un país como Cuba, en un país como Nicaragua o en algo por el estilo, ¿qué puedes hacer? ¿Pagar el precio de tu propia existencia o sencillamente ser anulado como ser humano y dejar de existir? Mira, las personas que eligen la fe y luego se convierten en lamebotas de tiranos, no eligieron nunca la fe, encontraron en la fe una forma de hacer dinero, una forma de ganar importancia, una forma de hacer cualquier cosa, pero no eligieron ser realmente cristianos, eligieron otra cosa. Pero ¿cuál es el problema de comprometerse con lo que uno cree y comprometerse de verdad? Es decir, comprometerse con congruencia, decir que la verdad es verdad, especialmente en tanto y cuanto se puede decir, porque si la verdad no se puede decir, si la verdad no se puede exponer, si la verdad entonces tiene que ser clausurada, censurada, encerrada en cuatro paredes, entonces hay un problema serio porque deja de ser verdad, no por causa de su naturaleza, sino por causa de hacerla inexistente. Ese es el problema con la verdad. Ahora, puede ser que la vida de alguien es una vida superficial, es la vida de alguien que eligió vivir para trabajar, trabajar para comer, comer para trabajar, dormir también, quizás tener hijos o algo por el estilo, y eso es el significado de la vida, es decir, existir, venir a esta tierra solamente a consumir sus recursos, pero no aportar nada, no hay un sentido de trascendencia, la vida no tiene valor, la vida no sirve más que para ser un ser que está existiendo y ya. Un cristiano no puede asumir ese tipo de idea. ¿Por qué? Porque si has creído en Cristo, crees entonces en la vida eterna y crees que en esta vida estás en un examen. Estamos en un examen corto, y después de este examen corto viviremos una vida que es eterna. Todos nosotros estamos bajo examen. Mira, respondemos mal, respondemos bien, metemos la pata, acertamos, etcétera, etcétera, pero finalmente estamos bajo examen. Y en el examen de nuestra vida vivimos aquí, nacimos aquí y somos la persona que somos. Todos nosotros tenemos un llamado muy singular, un llamado diferente, una manera distinta de expresar quiénes somos y de vivir donde tenemos que vivir y de hacer lo que nos corresponde hacer. Decía aquel filósofo popular, si del cielo te caen limones. Bueno, ¿y de qué color son los limones? Amarillo, azul y rojo. ¿Y de qué color son los limones? Año 2024, la realidad y el contexto que vivimos. ¿Dónde somos llamados a ser cristianos? ¿Dónde estemos? De momento estamos en Venezuela. Y estar en Venezuela, estar en la iglesia en que están, tener la Biblia que tienen, todo eso a nosotros nos da un entorno, y ser tú, por ejemplo, o yo, la persona que somos, nos da un entorno donde nosotros tenemos que expresar lo que pasa. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es este. Y ahora vamos con Asaf. Dios es bueno. De verdad que Dios es bueno. Y Dios es bueno con su pueblo. ¿Cómo que Dios es bueno con su pueblo? Porque parece que todo lo que va a decir después es absolutamente contradictorio. ¿Tienen el Salmo 73 en sus Biblias? Dios es bueno para con los puros de corazón. Ya ahí nos fregamos, eso como que no es conmigo, me falta. Bueno, yo quiero recordarle que la pureza tuya y la pureza mía no depende de nosotros. Depende de la manera en que Dios ha decidido vernos, y Dios ha decidido vernos en Cristo. ¿Ok? Y en este transitar de la vida cotidiana nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, nos vamos desenvolviendo. En cuanto a mí, casi, ¿cómo dice su Biblia? Yo estoy leyendo una versión actualizada, ¿ok? La Reina Valera, ya ni me acuerdo de qué año. No, pero no sé en qué año sale esta versión. Pero lo mismo, ¿verdad? Algunas palabras. Casi que me resbalo, casi.
Yo creo que este pisó una concha de cambur y se resbaló completo. Yo no sé si casi. Esa es la experiencia de Asaf. Una experiencia franca, una experiencia clara y muy parecida a la de cualquiera de nosotros, a la mía, a la suya. Bueno, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes y hay la palabra también indignación. Tu versión dice envidia, otra versión dice indignación por los arrogantes. Bueno, ustedes saben dónde están los arrogantes, los que amenazan a la gente, los que dicen cosas bárbaras. Todos nosotros los hemos visto, los ha visto la comunidad internacional, el mundo los ha visto. Y el que piense, bueno, es que yo quiero ir a la iglesia porque yo no quiero saber de más nada. Hermano, la religión no es un escapismo. Así pensó Marx que eran los religiosos. Marx decía que la religión es el opio de los pueblos porque para él los cristianos andaban drogados, abstraídos de la realidad. Bueno, nosotros no nos abstraemos de la realidad es la realidad. Ella está allí. Frente a esa realidad nosotros tenemos que dar respuesta desde una realidad superior que es la realidad de la fe. Pero la realidad de la fe no está allí para desconocer la realidad de las circunstancias, sino que esta realidad de la fe nos enseña a interpretar con mayor claridad las circunstancias en las que cada uno de nosotros vive. Pero no es abstracción de la realidad en que vivimos. No vivimos en una nube, no vivimos en Marte, vivimos aquí, vivimos en Venezuela particularmente. Nosotros tenemos la opción de hablar desde una religión falsa, desde la cual la realidad no existe. No pasa nada. No pasa, pero en lo que pasa nosotros tenemos que orar acerca de lo que pasa, tenemos que responder respecto a lo que pasa, porque es nuestra obligación cristiana. Se supone que es así. Parte de la realidad implica también la incomprensión y la desorientación de los que se llaman cristianos. Eso también. ¿Me explico? La realidad es que la gente que visita nuestras iglesias son personas que pueden estar claras con su fe, son personas que pueden estar claras con su realidad, o pueden ser personas que están enajenadas también. Enajenadas por el entorno social, fanatizados por algo que no es la Biblia, por algo que no es la fe, y por eso piensan como piensan. Y por eso yo te voy a decir por qué es importante pensar y por qué es importante que el reino de Dios sea construido primero dentro de nosotros para que tenga una expresión afuera, porque si no es así, la riqueza que nosotros tengamos dentro va a construir bienestar fuera. Pero la miseria intelectual, la miseria que nosotros tengamos dentro se va a expresar también afuera. Por eso tú puedes tener una persona que ha vivido en una condición paupérrima. Le regalaron un lindo apartamento y lo convirtió en un rancho. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en el lugar, el problema estaba adentro. Pero también tú puedes tener una persona que vive en el más precario de los ranchitos, pero su sentido de orden con el que está construido por dentro hace que las cosas estén en orden. Y pone las cosas en orden, tiene un juicio estético que le permite apreciar la belleza porque hay unas condiciones que Dios también ha puesto en nosotros. La imagen y semejanza de Dios implica que nosotros vemos desde nuestras condiciones interiores, interpretamos el mundo desde algo que también ha sido puesto dentro de nosotros y por eso generamos diferencias en nuestro entorno. No siempre tenemos esas capacidades. Mira el caso de Asaf. Asaf dice que tuvo esta indignación por los arrogantes y que vio la prosperidad de los impíos. Esta gente se hizo rica. Esta gente de forma indebida aplastaban a los demás, dice, vio la prosperidad de los impíos. Y dice, bueno, es que parece que no hay una justicia en el entorno porque los tipos están sanos, no se mueren. Eso es lo que piensa Asaf. Sobreviven entonces a los dolores de la muerte. Tienen el cuerpo robusto. Dice su versión, los ojos se les saltan de gordura. Los tipos están gordos o están, bueno, aparentan un bienestar. Dice, no sufren penalidades como los otros mortales.
Pues los demás mortales tienen que trabajar. Los demás mortales tienen que comer honradamente. O sea, nosotros. Estos tipos no tienen penalidades, no tienen problemas, no son azotados, no son torturados como los demás hombres. Los hombres. ¿Entiende? Quiero incluir al sexo femenino. Entiéndanme que estoy hablando de la dignidad en este caso. No son azotados como los demás hombres, no están pasando por toda esta serie de situaciones. Y por eso el orgullo es su collar. Exhiben su soberbia, su arrogancia, como si fuera un collar, como si fuera una joya. ¿Cómo lo dice tu versión? Los corona. Están coronados de soberbia. Dice, el manto de la violencia los cubre. Están cubiertos con un manto de violencia. Sus palabras, sus acciones, lo que generan es violencia. Y los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Vienen a ser antojos. Desde las marcas de sus indumentarias, que no se la pueden ganar con los sueldos de funcionario público, el dinero para pagar tal cosa, porque si tú me dices que alguien ha trabajado, tiene una empresa, produce y todo lo demás, entonces ha generado riqueza en base a su trabajo, en base al despliegue de su creatividad. Esta gente tiene otro problema. Me estoy refiriendo a los del Salmo 73, ¿ok? Para que quede claro. El manto dice, además se desborda su corazón con antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han abierto su boca. ¿Por qué? Porque esta es la gente que puede incluso manosearte una Biblia, profanarla, poniendo la palabra de Dios en sus sucias bocas y luego haciendo lo contrario. Eso es un acto de profanación. Contra el cielo han abierto su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. El pueblo de Dios. Asaf está reflexionando. Esto es lo que pasa. Fíjate que empezó con la conclusión. ¿Estás leyendo el texto? Asaf empieza con una conclusión. Dios es bueno. Y después va una mirada al pasado. O sea, la conclusión, mira, yo quiero comenzar por este punto. Dios es bueno y es bueno con su pueblo. Pero me pasó esto. Y echa el cuento. ¿Verdad? Y después que echa todo el cuento, vuelve entonces a esta actualidad. Por esas cosas, por eso que se vive, el pueblo de Dios viene a este lugar y son extraídas aguas en abundancia para ellos. El agua en abundancia, la palabra de Dios, la calma de la sed. Y luego vuelve a hablar de ellos en el verso 11. Dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Piensan que Dios se olvidó del asunto, piensan que Dios no intervendrá. A veces también el justo puede pensar lo mismo. Dios definitivamente nos abandonó. Nos ha dejado a nuestra suerte. Bueno, y luego dice, y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Luego el verso 12. Miren, estos son los impíos. Y siempre desahogados, tranquilos de la vida, han aumentado sus riquezas. Hicieron plata. Y el verso 13 es un verso trágico. Es la conclusión que uno puede sacar. En vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Parece que en vano ha sido hablar como idealistas,
que creen en universos paralelos, en realidades que se construyen solo con las palabras, en mundos que no existen en este mundo real, en vano. ¿Por qué? Porque los ideales curan a las personas, los ideales le generan a los seres humanos razones genuinas para vivir. Los ideales hacen que la vida terrenal trascienda y vaya mucho más allá. Una persona pobre no es una persona que no tiene dinero, es una persona que no tiene ideales. Una persona pobre es el esclavo de los sistemas en cualquier país del mundo donde piensan la vida es trabajo para comer, como para trabajar y viceversa. Y así continuamente. Es como aquel Atlas llevando la piedra a la cumbre de una montaña y luego devolverse una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero no hay una procura, no hay una fe, no hay una creencia, no hay ideales en la vida. Y este hombre dice, esa inocencia, eso que parece una inocencia, eso que parece vaciar de sentido a las personas, ¿para qué me ha servido todo esto? ¿Para qué me ha servido la fe? ¿Para qué me ha servido guardar el corazón? ¿Para qué me ha servido creer todo esto? Generar todo esto. Porque estoy llevando palo todo el día. Verso 14, ¿lo tienen? ¿Están leyendo la Biblia conmigo? He sido castigado cada mañana. Todas las mañanas estoy siendo castigado. Estoy experimentando el problema de todos los días. Porque, a ver, no se vive de ideales todo el tiempo, ¿verdad? Se vive también de otras cosas, se vive de otras realidades. Tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que mirar el mundo de lo material. De ese mundo de lo material, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no vivimos siempre de lo circunstancial. No vivimos siempre de este entorno, de lo inmediato. No. Jesús lo que está diciendo, bárbaro, la cabeza tiene que darte para un poquito más. Tienes que creer en algo. Tú fuiste diseñado para creer. No fuiste diseñado para ser un autómata. Fuiste diseñado para algo. En la constitución de la persona que nosotros somos, volvemos nuestra mirada a ese primer Adán al que se le dijo que tiene que cultivar el huerto, que es entonces el continuador de una obra que tiene que ser elaborada. Dios hizo el mundo. Mira, cuando tú sales, tú puedes ver las plantas que hizo Dios, los animales que hizo Dios, la tierra que hizo Dios, las especies que hizo Dios. Luego sobre eso está la responsabilidad del hombre, del ser humano que despliega su potencial. Este es el mundo diseñado por el hombre, por el ser humano. El mundo donde el ser humano ha puesto su marca y ha generado carreteras y ha generado casas y conquista el espacio y conquista todo el entorno. ¿Por qué? Porque no se dedicaron solamente a vivir en lo circunstancial, se dedicaron a idealizar, a ver qué más puede haber en el mundo. Porque el mundo hay que mejorarlo. ¿Y qué es lo que tiene que mejorar? El mundo que tú conoces y el mundo que te resulta posible, y el aporte nuestro no es el aporte de la totalidad, es aporte, es una parte, y es una parte que nos toca a todos. Entonces, este hombre está diciendo, esto parece que ha sido en vano, esto parece que no tuvo sentido, porque estoy castigado todo el día, estoy pasando trabajo. Pero luego el verso 15, ¿lo ven? ¿Tienen su Biblia o ya se fueron? Si yo hubiera dicho así, voy a hablar como ellos, es decir, voy a ser igual que los demás, voy a ser como los aduladores de turno, porque al fin y al cabo, adulando se gana plata. ¿Me explico? Cuando una persona, cuando una mujer tiene dignidad y entonces resiste la cultura del mundo y todo lo demás, tiene una manera de interpretar la vida y luego se encuentra con mujeres que perdieron la dignidad y le pueden enrostrar en la cara que perdiendo la dignidad se vive mejor. Pero entonces esta persona dice, si yo pensara ser como ellos,
para tener los éxitos superficiales que tienen los demás, perdiendo la dignidad, hombres, mujeres, instituciones, iglesias o lo que sea. Si yo pensara en eso, entonces dice, a la generación de tus hijos engañaría. Los hijos, los que nos suceden, pero también los que nos preceden. Engaño entonces a aquellos a los que se les animó a vivir una vida mejor y una vida diferente. Los engaño. Engaño a aquellos ante los cuales nos entregó Dios la posibilidad de ser alguna influencia en medio de nuestras imperfecciones. Yo los engañaría a ellos. Y Asaf dice, cuando yo pensaba en esto, fue un duro trabajo para mí, fue duro pensar en eso, fue duro pensar en perder la fe, en perder la creencia, lo que se es. Pero entré en el santuario de Dios. Entrar en el santuario de Dios, entrar a la presencia de Dios, más que hacer un ejercicio de spa religioso, porque hay gente que viene a la iglesia con la aspiración de que el sermón le dé una suerte de masaje espiritual. Yo creo que me dé un masaje espiritual, prácticamente. La gente cree que el culto es para ellos. Si tú viniste pensando que la celebración dominical es para ti, te pelaste. O sea, la celebración se supone que es para Dios. Tú eres invitado a traer tu adoración a Dios, a traer tu culto a Dios. Pero si yo vine a la iglesia a ver qué recibo, a ver qué me pasa, a ver, estás totalmente equivocado. La celebración, el culto, la adoración, no es para ti. ¿Me explico? Este no es un spa religioso. No es un espacio donde yo vengo a abstraerme de la realidad o donde yo vengo a otra cosa. Mira, en la iglesia el que está acomodado probablemente va a resultar desacomodado. Es posible que una persona vaya a la presencia de Dios, vaya al encuentro con la palabra de Dios y de la palabra de Dios entonces tenga que salir desafiado, corregido y más golpeado en algún momento. Y pasa el efecto contrario, que el que viene desacomodado pueda salir acomodado para que Dios lo pueda consolar, para que Dios lo pueda restaurar. Entonces, el santuario de Dios, el lugar de la reflexión en Dios, no el lugar donde yo voy a repetir oraciones como loro o voy a pensar que es que todo tiene que ser funcional a yo sentirme cómodo. El santuario de Dios es otra cosa. El santuario de Dios es el espacio donde se supone que tengo que tener nuevas comprensiones. Si tú viniste a hablar con el que está al lado, si tú viniste a dormir, si tú viniste a hacer cualquier otra cosa, tú no estás entrando en el santuario de Dios. Tú básicamente, no sé, pues estás asistiendo a un lugar, si Dios tiene misericordia de ti y tú mismo tienes misericordia de ti, entonces las cosas serían diferentes. Pero el santuario de Dios es un espacio donde se supone que tengo un nuevo aprendizaje y eso es lo que tuvo Asaf, un nuevo aprendizaje, una nueva valoración de la realidad, una comprensión de que la realidad va más allá de las circunstancias, que sobre la realidad observable hay una realidad superior que para poder observarla yo tengo que abrir los ojos espirituales. Entonces, dice el salmista, entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes está hablando Asaf? ¿De quiénes? De esta gente perversa, ¿verdad? ¿De quién está hablando Asaf? Y usted vuelve al texto. De los arrogantes, de los torturadores, de los golpeadores, de los violentos, de los injustos, de toda esa cantidad de gente que él está nombrando y que han hecho plata en base a la injusticia, en base a la vulneración del derecho de los demás. De todo eso está hablando. Y dice, entonces yo comprendí el final de ellos. Hay un final. Hay un final. No he investigado el origen de una expresión venezolana que dice, a cada cochino le llega. ¿Pero por qué en sábado? Bueno, no sé. Alguien me lo explicará en algún momento por qué tiene que ser el sábado.
O ese otro dicho sabio, no hay mal que dure 100 años. Bueno, algunos males en Latinoamérica han durado años. No sé si se equivoca el refrán y dice que son 100. En todo caso, la maldad va a existir hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos existirán diferentes expresiones de maldad. La maldad sencillamente tiene títeres distintos. Primero hay uno, después puede aparecer otro, pero la maldad está. Entonces, ¿qué se hace frente al mal? Se deja de hablar, nos resignamos frente al mal. El problema es que cuando alguien ha creído, está en su naturaleza tener resiliencia frente a la maldad, porque es parte de la naturaleza. Como la naturaleza del burro es rebuznar, entonces la naturaleza del ser humano va a ser hablar. ¿Me explico? Y hablará, dirá o negará su propia naturaleza. Comprendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el fin? Desde el verso 18, hay una explicación del fin. Esto es lo que Dios va a hacer. Dios los pone en lugares resbaladizos. Van a ser inestables. Hay cosas que a la larga se caen. Como todas las cosas humanas, mira, los diplomas se envejecen, los grandes monumentos desaparecen, los edificios también se caen, todas las cosas, todo pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hay cosas que son eternas. Cuando se ha edificado la casa con materiales superficiales, al final todo va a ser devorado. El tiempo genera un peso inexorable sobre todo lo que existe. Y el juicio de Dios también. Tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, porque son temporales. Porque son temporales. Porque las cosas pasarán. Si en estos días o en esta vida toca lidiar con el mal, pues así será. Y cada quien expresará la realidad de quién es. La muerte con la que muere, los sufrimientos con los que sufre o las realidades que experimenta, porque todos estamos en este entorno, mis queridos hermanos. Pero hay una realidad que es eterna, que es para siempre, porque este espacio, esta vida que nosotros tenemos es un examen. Y en este examen muchos superarán grandes pruebas. Otros van a tener que experimentar la fe en otras condiciones. En este examen, como lo vivió la iglesia primitiva, algunos van a superar los dolores de la vida, los van a superar siendo salvados de los peligros, siendo salvados de la espada, siendo salvados del fuego, de la destrucción, como nosotros lo vemos en la epístola a los hebreos. Y otros, pues van a sufrir por la causa de Cristo e incluso van a perder su vida, como el apóstol Pablo, ¿saben? Cuando alguien dice, yo quiero ser como Pablo, como el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo perdió la cabeza, ¿sí me explico? ¿Quiere ser como el apóstol Pablo? Probablemente alguno dirá, sí, claro que sí. Lo que toque. Lo dice uno ahorita. Los seres humanos tampoco estamos diseñados para superar los dolores, los terribles dolores y todo lo demás. Tenemos que ser investidos de algo que es sobrenatural en la palabra de Dios, como es el don del martirio. Esto debe asustar muchísimo, ¿verdad? Pero el don del martirio es una capacidad espiritual que solamente la puede entregar Dios para entregarme la disposición de sufrir por la causa de Jesucristo. Y ese sufrir por la causa de Jesucristo puede significar lo que viven algunos hermanos en la fe que viven en Chiapas, en México, donde se viola la libertad religiosa por parte de otros religiosos y entonces sufren persecución. Se les violentan sus derechos, el derecho a creer, que es un derecho fundamental, el derecho a vivir la dignidad que puede vivir cualquier ciudadano. Bueno, esos hermanos tienen un desafío que es diferente al desafío que yo tengo, al desafío que tendrá alguna otra persona en cualquier lugar del mundo. Cada desafío es distinto,
Pero la palabra del Señor lo que dice es, los arrojas a la destrucción. Verso 19, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos y consumidos por terrores repentinos. De repente, el miedo, el terror repentino. Como sueño del que despiertas, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. ¿Por qué los desprecia Dios? Bueno, los desprecia porque son despreciables, ¿o no? Y Dios despreciará, en este caso, su apariencia. Dice, el salmista dice, cuando mi corazón se llenó de amarguras y en mi interior sentía punzadas. ¿Por qué? Porque ahora el salmista está en el santuario de Dios y Dios le muestra cómo es el final de eso y el salmista se avergüenza. Dice, ¿cómo yo pude entonces renegar de mi fe? ¿Cómo te has avergonzado tú? ¿Cómo me he avergonzado yo? Cuando nos hemos dado cuenta de que estamos metiendo la pata, que estamos pensando las cosas mal pensadas, que estamos haciendo las cosas mal hechas. Y entonces es como una punzada. Esta amargura, esta punzada, estas realidades del corazón del ser humano que siente porque es humano. ¿Me explico? Porque no es una especie de ser etéreo volando en una nube, es con la aspiración de llegar a un lugar supremamente aburrido para tocar el arpa por toda la eternidad, ese cielo mal imaginado que nos ha entregado la cultura. Entonces él dice, qué bestia que era yo, qué bruto. Eso es lo que está diciendo, véanlo. Verso 22. ¿Lo vieron? Verso 22. Yo era tan torpe que no entendía. Yo no entendía. Era como un animal, era una bestia delante de ti. No pueden ser más fuertes las palabras que como ya están dichas. ¿Cuándo era una bestia? Cuando pensé mal. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Era una bestia. Sin embargo, y ahora entonces hace una mirada retrospectiva. Dice, pero yo siempre estuve contigo. A ver, miro atrás y me doy cuenta de que tanto quejarme, oye, Dios estaba allí, Dios me ha bendecido, me ha cuidado, me ha entregado cosas tan valiosas, me ha entregado cosas maravillosas. Yo perdí de vista lo valioso que Dios me había dado, lo que tanto podía agradecer. Yo siempre estuve contigo. Tú me tomaste de la mano derecha. No se dio cuenta cuando el Señor lo tomó de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás. O sea, Dios nos sigue guiando y después me recibirás en gloria. Estas penalidades de la vida actual van a ser transformadas porque finalmente Dios, ¿qué hará? Nos recibe ¿cómo? En gloria. Y dice, a ver, ¿qué es lo más importante? Verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo? ¿Qué es lo que más importa? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, hay algo más importante y ese algo es Dios. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Yo voy a dejar de existir. Es lo que está diciendo el salmista. Yo voy a experimentar el desánimo. Yo voy a experimentar la necesidad de que otro me anime. Tú y yo. ¿Me explico? Seres humanos. Los cristianos son seres humanos, ¿o no? Nada humano nos es ajeno por el hecho de ser cristianos. Todo. Somos tentados, fallamos, crecemos, creemos, acertamos, vivimos, nos enfermamos, nos duele, nos curamos. Toda la experiencia humana en su dimensión total, y a eso nosotros tenemos el privilegio de sumar el acompañamiento de Dios, que es lo que puede hacer la diferencia. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. La fortaleza de mi corazón.
de quien yo soy, de lo que he creído, de lo que estoy sintiendo. ¿Quién me fortalece? Dios tiene que ser la fortaleza de nuestro corazón. Es una fortaleza que tenemos que comunicar a los demás en la vida cotidiana, cuando nos duele, cuando nos falta el trabajo, cuando nos falta el recurso, cuando nos faltan las personas, cuando somos traicionados por las amistades, cuando nos va bien, cuando nos va mal. Dios es la fortaleza de mi corazón y es mi herencia, es mi porción. Lo que yo necesito es Dios. Los que están lejos de ti perecerán. Así va. Tú has destruido a todos los que te son infieles, los que se apartan. Pero para mí, estar cerca es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar tus obras. Van a contar sus obras. Ustedes van a contar las obras de Dios. Ustedes van a contar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y ustedes tienen que poner a Dios como su refugio. Tenemos que poner al Señor como nuestro refugio. Esta es la experiencia del salmista. Ojo que estamos hablando de la experiencia del salmista. Es la experiencia de los creyentes en diferentes contextos, en diferentes tiempos. A cada uno de nosotros nos tocará vivir las pruebas en nuestro contexto, a nuestra manera, en nuestras realidades, en la persona que cada uno de nosotros es. Todos nosotros somos invitados a confiar en el Señor.